declaremos la palabra que Dios nos ha dado como iglesia. Amén. Levante su mano derecha. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo sea bienvenido en su casa, en su vida y a Peniel Chur. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Bueno, tomen asiento. Los niños pueden ir a su escuela dominical. Démosle un fuerte aplauso a estos niños que son tan juiciosos. Los tienen juiciosos, están aprendiendo de la palabra, porque algo de la escuela es de que no esté entretenido, sino que aprendan la palabra de Dios. Amén. Bueno, hace 8 días estuve hablando sobre ¿qué? El propósito. A ver, cuéntenme qué se acuerdan del propósito. ¿Qué es lo que significa la palabra propósito? Pero miren los apuntes. Aquí los corché, ¿no? Acuérdense que fuera de tomar noticas, pues hay que repasar en casa para que eso le quede de conocimiento, sí. Acuérdense que la palabra propósito significa intención, determinación, voluntad, empeño, ¿qué más? Interés, idea de un proyecto, de un plan. Y yo les decía que en la palabra griega ese propósito significa fin, una meta o qué, algo que, o un telos, que esta palabra en filosofía le pueden decir que es un propósito o un fin último. Y hablábamos que el propósito de Dios fue utilizar a la iglesia para qué, y hablábamos de una cita, que era mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes, a las autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan? Hoy no voy a hablar del propósito, estoy dando como un repasito porque vamos a hablar de la voluntad de Dios. Y que el propósito eterno era que teníamos que no habían planes, sino que había un ¿qué? Un plan. ¿Sí se acuerdan o no? Y hablábamos que en griego la palabra propósito era prodepsis, que tiene el mismo significado que en hebreo, que es intención y designio, deseo, colocar ante las cosas antes de ejecutarlas. Pero hoy yo quiero hablarles de la determinación. Yo les hablaba que el propósito tenía varias cosas, que era el propósito eterno de Dios para un pueblo en su reino, el cuidado de Dios para su pueblo y su reino, y el tiempo de Dios para su reino. Y les dejé una pregunta. ¿Será que sí la respondieron? ¿Cómo respondes al propósito eterno de Dios? ¿Se acuerdan que esa fue la pregunta? Esa fue como la tareita que les dejé. ¿Cómo tú respondes al propósito eterno? Y yo les decía que cada uno de nosotros ya le hemos entregado la vida al Señor. Pero les decía que si también habían entregado su día a día, la dirección y la provisión de Dios para cada día debe ser prioritario en nuestros pensamientos, en oraciones y decisiones. Les decía que Cristo es en verdad nuestro Señor y ¿qué? Salvador. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque es nuestro Señor, nuestro amado, ¿cierto? Y hablábamos de 3 cosas que teníamos que mirar. Que Dios nos había dado el derecho ¿a qué? A gobernar. ¿A gobernar como qué? ¿Como criaturas o como hijos? Como hijos, ¿cierto? Y que entendiendo ese propósito, ahora deberíamos de entender
¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día. Que tenemos que vivir de manera independiente. Entonces aquí ya empezamos a hablar de la voluntad. Tenemos que vivir independiente y sin pedirle al Señor su guía. ¿Ustedes creen eso? ¿Cierto que no? Tenemos que decirle al Señor que nos guíe, siempre. Que aunque lo neguemos, nosotros, no es solo por medio de nuestras palabras que expresamos lo que creemos. Acuérdense de algo muy importante. Tú no expresas las cosas, ya yo me voy moviendo un poquito. Tú no expresas las cosas solamente porque tú crees, sino que cómo expresas las cosas. Tú expresas las cosas a la manera como tú vives, como tú hablas, cómo es tu andar, tu día a día. Y yo le decía que había 3 cosas. ¿Cuáles eran? Eso lo alcanzamos a hablar. Actitudes, conductas y costumbres. ¿Se acuerdan que les hablaba de eso? Repitan conmigo. Actitudes, conductas y costumbres. Y les decía que si en verdad creemos que la Biblia enseña acerca de Dios, también sabemos que Él es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida. ¿Quién cree que Dios no tiene el control de su trabajo? ¿Cierto que no? Dios tiene el control ¿de qué? De su trabajo, de su salud, de todo lo que le sucede. Así el enemigo se interponga, no hay brujo, hechicero, agorero, o sea, nada que sea mayor que Dios. El poder de Dios es lo máximo. Amén. Uno no se puede dejar intimidar, porque Él nos dio potestad, nos dio una autoridad para derribar, para cortar, para quitar, para consumir. Amén. Tenemos que honrarlo en lo que hagamos, tomar su dirección en las relaciones personales, en las decisiones financieras, en las decisiones laborales, en las decisiones emocionales. Eso hasta hace 8 días hablé hacia ahí. ¿Sí se acuerdan o no? Y que Dios cumple ¿qué? El propósito eterno en nosotros. Cuando tú entiendes que Dios cumple ese propósito eterno, tú entiendes que Dios no es emocional. Entonces usted hace pataleta, usted llora, usted ¡ay! ¡Señor! Y el Señor dice, bueno, ¿y qué le pasó a mi hijo? Bueno, dejemos que deje chillar ahí a ver qué pasa. Y entonces el Señor empieza a decir, tú debes de entender que yo tengo un propósito contigo. Llora, haz todo lo que tú quieras, tú pasas por toda causa de dolor, porque por medio del dolor hay transformación. ¿Qué animalito? Hay 2 animales, hay muchos, pero hay 2 animales que en especial pasan por el proceso del dolor para ser hermosos. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Una es las mariposas. Y viene todo un proceso de dolor. Y otra es que está en el mar. ¿Las conchas de qué? De mar. Ellas les cae arenita por dentro y ellas todo el tiempo lloran, les duele. Y todo ese proceso para que salga una hermosa perla. Y todo el mundo dice, tan hermosas las perlas. Pero lo que no entiende es que tiene un collar de dolor, de lágrimas de un ser que Dios creó. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que a través de procesos, Dios nunca se va a mover si no hace un proceso contigo. Dios no te va a usar a ti si tú no pasas por procesos. Si tú no pasas por esos problemas, por esas dificultades, eso lo que hace es formarte y transformarte. Amén.
Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Y eso lo hablábamos hace 8 días. Que él le decía, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que él ahí estaba hablando de ¿qué? Del propósito que tenía Dios, que era salvarnos a nosotros por medio de su Hijo y darnos vida eterna. Amén. Entonces, la voluntad tiene que ver de eso. Dice que Jesús salió y se fue ¿a dónde? Al Monte de los Olivos, y que sus discípulos también le siguieron cuando llegaron a aquel lugar. Y les dijo, oren para que no entren ¿en qué? En tentación. Y él se apartó a ellos. Se apartó a una distancia. ¿Y se acuerdan yo cuánto les decía? Que era un tiro ¿de qué? De piedra. Es decir, que él no estaba tampoco tan lejos. Uno cree que fue y se internó por allá. No, estaba a un tiro de piedra. Es decir, que los alcanzaba a ver. Usted imagine él con eso que sentía, cómo estaría con ese proceso ahí, que él sabía lo que iba a vivir. Y los otros roncando ahí. Y a veces pasa así. Dios quiere cumplir el propósito en ti. Tú empiezas a pasar un proceso de dolor. Vienen circunstancias, problemas en tu casa, los matrimonios se liman entre ellos. Los padres liman a los hijos liman a los padres. Los jefes liman a ¿quiénes? A las personas, y las personas que trabajan liman a los jefes. Si usted mira, entre todos los seres humanos se lijan. Usted no ve un perro lijando a un dueño, a un amo. Él es una criatura hecha por Dios y uno les tiene gran amor, el afecto, pero ellos de alguna forma han querido quitar lo que Dios creó. Ya las personas no quieren tener hijos porque dicen, tengo un hijo, y uno va a mirar, es un perrito, pero el perrito no nació por la parte de una mujer, nació por parte de otro animalito. Ellos son mascotas. Pero ¿qué ha pasado en esta generación especialmente? Los aman más que a una persona y le han quitado el lugar a lo que Dios ha creado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que amarlos, hay que cuidarlos. Si usted tiene una mascota, cuídela. Llévela a todas las cosas que necesitan, pero no lo pongan sobre un primer lugar antes de la creación perfecta de Dios que somos nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿qué ha pasado ahorita? Por eso hay una gran preocupación, porque ahorita no quieren tener hijos. Entonces van en un cochecito y uno cree que es un bebé y es un perrito. ¿Sí? Entonces, ya hasta eso uno empieza a decir, mire lo que hay, mire lo que existe, mire lo que pasa. Entonces, Dios quiere que todos nosotros cumplamos un propósito aquí en la tierra, aún su creación. Las mariposas, las conchas de mar, los peces, todo tiene un propósito. Pero la voluntad es diferente, porque así tú no lo quieras, a ti te toca obedecer. Hay cosas que yo no quiero, que a uno le parece injusto. La voluntad se trata de eso. Entonces, la voluntad de Dios consiste en lo que aprueba y determina llevar a cabo. Tiene que ver con las decisiones de Dios. Entonces, una es el propósito con el que yo nací. Y el otro tiene que ver ¿con qué? Con las decisiones de Dios, a cuanto yo qué debo de hacer y qué no debo de qué, de hacer. Como Dios es omnisciente, ¿cuántos aquí son omniscientes? Ninguno. ¿Cuántos de aquí son perfectos? Ninguno. ¿Cuántos un día amamos y otro día odiamos? ¿Cuántos dicen hoy? Porque, vea, ¿sabe qué le pasa a las personas? Y yo le decía a alguien, tú a veces no quieres decirme algo
porque yo no te voy a decir lo que tú quieres oír, porque yo te voy a ubicar y te voy a decir cómo son las cosas, así no te guste. Hay personas que no les gusta venirme a decir porque saben que yo los voy a ubicar. Pero es que a mí no me parece, es que yo no creo, es que no importa lo que a ti te parezca o lo que tú creas. Es lo que Dios dice en su palabra y hay que cumplirla. ¿Cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra? ¿Cuál? ¿Usted por qué no me murió en el COVID? Porque usted respira hoy y Dios en su misericordia lo tiene aquí sentado hoy. Porque Dios tiene un propósito con usted. ¿Cuánta gente murió? Y de toda clase, gobernantes, no gobernantes, pastores, líderes, lo que sea, mucha gente murió. Y el solo hecho de que usted tenga vida hoy, usted tiene que entender que Dios tiene un propósito. Y que debemos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y me gusta explicar esto porque ahí es donde podemos confiar en que conoce, que Dios nos conoce, que cuál es el mejor camino para nuestra vida. ¿Cuál cree usted que es el mejor camino? ¿Cómo se llama? Pero dígalo con voz de trueno. ¿Quién? Jesucristo. Porque Él nos da vida, nos creó para que solo encontráramos nuestra satisfacción y plenitud. Yo le hago esa pregunta. ¿Dios lo creó para que usted solo tuviera satisfacción y plenitud? Dios lo creó al hombre inicialmente para eso, para que caminara con Él, para que estuviera con Él, para que Él le dio hasta la autoridad para ponerle nombre a los animales, a las plantas. ¿Pero qué pasó? El hombre pecó. ¿Y qué perdió? ¿Qué perdió? La autoridad. ¿Qué más perdió? La eternidad. ¿Qué más perdió? El privilegio de tener la relación. A partir de ahí iniciaron los sacrificios. A partir de ahí, por eso es que Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú aceptas a Jesús y pasas a ser hijo de Dios, ¿sabe qué va a pasar? ¿O qué pasa o qué sucede? Que usted ya no se pertenece a usted. Es lo que Dios diga de usted. Amén. Entonces, a partir de ahí cambia todo. Por mucho que nos esforcemos por dirigir nuestra vida, no obtendremos el gozo verdadero y la paz que deseamos. Hay personas que buscan perfeccionar, hay personas que buscan, hay personas que buscan ¿qué? Hacer lo que quieren y dirigir su vida. Pero así no es. ¿Quién es el que? Vea, usted puede decir blanco y el Señor dice, te lo voy a dar azul. Pero es que yo quiero blanco, yo quiero blanco, y yo quiero blanco. Y pelean, se enojan con Dios, hacen de todo, bueno. Pero Dios dice, yo te doy el azul, porque por medio del azul vas a encontrarme más allá. Porque yo soy el que dirijo tu vida. A veces uno dice, pero Señor, si yo te sirvo, yo te alabo, yo estoy así, ¿por qué tengo que vivir esto? Vea, yo les quiero decir hoy, porque estás viviendo en este momento un proceso para que puedas entrar a una dimensión mayor con Dios. ¿Pero por qué con Dios tiene que ser así? Porque lamentablemente nosotros hemos llegado con una naturaleza caída, que cuando aceptamos a Jesús, yo la otra vez coloqué el ejemplo, alguien aceptó ¿a quién? A Jesús, y viene y acepta al Señor, ¿y qué pasa? Sigue todas las cosas ahí, la desobediencia, sigue el desamor, sigue la pereza, la pelea, la contienda. Entonces, ¿cómo toca empezar a sacarlo? Orando, leyendo la palabra, ayunando, diciéndole, Señor, aquí estoy, solo tú puedes hacer lo que yo necesito y tú me entregas lo que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú has orado por algo y de pronto no se da como tú lo querías, es porque en la actualidad no lo vas a vivir así.
pero más adelante lo vas a vivir como tú lo querías. Porque ¿qué hace el Señor? Pule, quita. Mire, la satisfacción no es duradera. Los que viven sin someterse a la voluntad de Dios, les entra amargura, entra las aguas de Mara. Tienen que entrar ¿a dónde? A esa tierra de muerte. Y yo no le estoy hablando de muerte espiritual, sino de morir a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a los colores, a lo que yo quiero hacer, como yo lo quiero. Porque a Dios no le interesa eso, a Dios lo que le interesa es cumplir, ¿qué? El propósito que tiene contigo. Y muchas veces lo que yo quiero no permite que yo sea formado, ni transformado, ni cambiado, ni limpiado. Amén. Entonces, vivir dentro de la voluntad de Dios nos protege. Miremos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente que perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿Y en el qué? Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea que toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Viene aquí y nos habla claro en 2 de Pedro 3, 17 y 18, que no creamos, mejor dicho, espérame que eso. Debemos de buscar, según esta cita, ¿qué debemos de buscar? A ver, la acabamos de leer. ¿Qué debemos de buscar? Diaria del Señor. Porque si no la buscamos, tropezaremos. Pero si la buscamos, no vamos a tropezar y no vamos a caer. Aunque no podemos saber lo que nos depara el futuro. ¿Tú sabes si vas a vivir mañana? ¿Tú sabes si ahora en la tarde vas a estar vivo? Nadie sabe. Nosotros sabemos que el ahora. Y uno tiene que vivir un día. Ese es el secreto para vivir como Dios quiere que vivamos. Vivir un día como si fuera, ¿qué? El último. Y no haciendo parrandas y llevándome, no. Sino aprender a estar en la presencia de Dios, estar en paz con todos, amar a los enemigos. ¿Es fácil amar a un enemigo? No. Pero Dios dice que uno tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Dios solo posee el conocimiento y la sabiduría para dirigir nuestro camino. No solamente durante los momentos decisivos, sino también a nuestro diario vivir. Y al considerar todo esto, que debemos tomar la decisión del Señor de darle la prioridad en nuestra vida. Y nosotros muchas veces no le damos la prioridad a nuestra vida. ¿Cuántos tienen un llamado profético acá? 1, 2, 3, 4. Yo les estuve enviando lo de Isaacar, conociendo los tiempos. Y me gustó mucho lo que decía uno de los profetas. Decía, si tú eres profeta, porque en este tiempo Dios va a usar los 5 ministerios. Pero él decía, el profeta es aquel que tiene su corazón en santidad y tiene que estar limpio y libre de, a mí me encantó eso, de amargura. ¿Usted ha visto a las personas que hablan con sarcasmo? Sale del corazón, el sarcasmo daña. Para poder que haya una fluidez verdadera de la palabra de Dios, tu corazón debe ser íntegro, limpio y sin mancha. Porque si en tu corazón hay rabia y enojo, la palabra no es clara, y por eso a muchos que son profetas no pueden ver con claridad lo que Dios dice.
No pueden entender la voluntad de Dios en sus vidas, pero mantienen. El que tiene el llamado profético es el que hace más pataleta, es el más tóxico, el más cansón. Porque los que tienen fe, no, Dios lo va a hacer, y se va y no le echa mente a la mente. Que uno le dice, usted más relajado, usted muy relajado, y tiende a juzgar y a criticar. El evangelista solo le interesa ¿qué? Leer la palabra y decirla. Vea, arrepiéntase porque el maestro ¿qué le interesa? Vea, aprenda bien. Él no se pone a mirar otra cosa y a veces no tiene tacto para hablarle a un alma. El maestro dice, esto es lo que dice la Biblia y listo. ¿Cierto? El apóstol es el que tiene todo el tiempo planes, proyectos. Entonces no tiene tiempo ¿para qué? Para pensar que Eliana no me habló. El apóstol no tiene tiempo para eso. Dice que ay, no madure ya. Usted ya lleva mucho tiempo, está muy viejo en eso. Pero el profeta es el que se llena de pepitas, es el que dice es que usted no, y pelea con todo lo que se le dice. ¿Por qué? Porque el enemigo ¿qué quiere? Dañar su intimidad con Dios para que no le llegue todo lo que Dios necesita darle a usted para que lo lleve a los otros. ¿Queda claro? Entonces es importante cuidar eso. Ahora en adelante, si a usted no le parece, no pelee, no diga no me parece. Vaya, arrodíllese, dígale, Señor, esto es lo que yo tengo en mi corazón. No me parece, pero voy a hacer tu voluntad. Nada sucede sin que Dios lo permita. Los que se casaron, ustedes se casaron porque Dios lo permitió y tiene un propósito con ustedes. A veces uno se casa creyendo que uno va a tener los deleites de la vida y a veces es para limarlo, para que usted vaya y cumpla el propósito y haga lo que tenga que hacer con la persona que le puso al lado. Y uno a veces dice, no, el idilio, no, vamos a tener casa, beca. Usted lo puede tener, eso es añadidura, pero su fin no es tener casa, beca y carro aquí. Porque si usted no es de este reino, ¿usted cuál es su reino? Porque primero tenemos que empezar a mirar, ¿cuál es su reino? Mi reino no está aquí en la tierra, está en el cielo. Por eso posiblemente soy tan desinteresada en cosas materiales y en eso. Porque a mí me interesa estar como en integridad, en intimidad, en tener la autoridad de Dios para decirle a este demonio que se mueva, que se vaya, ordenarle a la enfermedad, a la muerte y a todo lo que viene para que no toque. A mí no me interesa que me conozcan en la tierra, me interesa que me conozcan ¿en dónde? En el reino celestial para tener autoridad, para echar fuera demonios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es tu voluntad? ¿Y en qué consiste esa voluntad de Dios? En primer lugar, nuestro Padre Celestial desea que depositemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo y Salvador. Que no nos rindamos ante su autoridad. O sea, que nos rindamos. Eso es lo que quiere Dios Padre. Que tú y yo nos rindamos ¿a dónde? Ante Jesús. Que el Señor conoce cada detalle de nuestra vida. Y nos ha dado diversos dones y talentos. Que nos capacitan para alcanzar ¿qué? Lo que ha dispuesto para nosotros. Por tanto, debemos evitar en caer en el error de compararnos con otros. Tú no debes de compararte con otro, nunca. Nunca te compares con otro, porque tú eres un diseño especial de Dios. Si fuéramos iguales, todos tendríamos la misma huella digital. Pero cada uno tiene una huella digital, ¿para qué? Porque usted es diferente, porque Dios a cada uno le ha dado dones y talentos diferentes, similares, parecidos, pero no iguales. Usted nunca se compare con otra, es que el otro tuvo, es que el otro hace, es que el otro puede. Es que a Dios no le interesa hacer otro igual a usted, porque Él tiene un propósito y Él hace la voluntad que Él quiere con usted, como lo quiere, como lo desea. Entonces, por eso, ¿qué coloca el enemigo? Duda, inconformidad,
tristeza, qué pereza, esto no era lo que yo quería, esto es lo que yo quiero, y entran en queja, entran en amargura y pecan. Y están alegres diciendo todo eso de quejadera y dice, pero yo estoy en santidad, pero estás pecando, porque no estás conforme con lo que Dios te da. Vuelvo y repito lo que dice la palabra, con que tengas techo, una cama para dormir y algo para comer es suficiente. Eso dice la Biblia. En su sabiduría Dios ha provisto todo lo que necesitamos para complacerlo y ha prometido guiarnos si nos entregamos a Él. Necesitamos al Señor en cada área de nuestra vida. Mire, yo quiero decirles hoy, y lo siento mucho en mi espíritu, hay que orar. La gente ha dejado de orar. Y entonces van orando, corriendo para el trabajo. Van orando, corriendo por hacer, pero no sacan un tiempo de intimidad. Le han dado prioridad a otras cosas. Ah, es que yo madrugo, pues entonces madrugue a orar. ¿Cómo se llama nuestra alborada? A ver. En el monte, porque debemos de orar, debemos de estar en su presencia, debemos de leer la Biblia cada día, no cuando usted pueda. Hay que leerla porque así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestro espíritu necesita alimento. Si tú no lo lees y no coges la palabra de Dios, tú le estás diciendo a Dios, no te necesito, hoy no te necesito. Voy a hacer las cosas como yo pienso, como yo creo, como yo quiero. Cuando tú lees la Biblia, tú le estás diciendo, Señor, necesito que el día de hoy me encamines, que me des tu dirección, que me des sabiduría, que en mi matrimonio, en mi compromiso, en mi amistad, en mi trabajo, como padre, como madre, como hija, como lo que sea, necesito tu sabiduría. Pero hay gente que le encanta mandar. Y se cree porque tiene unos billetes, disculpe que yo hable así del dinero, eso es papel. Pero si usted cae muerto y su cuadro empieza a llagarse, ¿será que ese papel lo va a salvar? Les pregunto, ¿por qué se creen tanta cosa porque pueden comprar un plato de comida? ¿Por qué? Yo me hago esa pregunta, ¿por qué? En vez de ser manso, humilde, sencillo de corazón, darle al otro, ayudar al otro. Pero ¿por qué se quieren poner y pararse encima del otro, mandar, ordenar, decir? Cuidado con eso, por Dios, hay que ser sencillos. Amén. Usted puede estar tapado en plata, tapado en oro, pero no busque que el Señor lo trate a usted. Ay, pero ¿por qué me va a tratar? Porque cuando uno tiene orgullo, Dios quiere que sea humilde. Y empieza a ¿qué? Entonces le empieza a quitar cositas. Y si usted persiste, ¿qué hace? Dios permite que el enemigo lo toque. Y le dice, no toque su vida, como a Job. ¿Qué le pasó a Job? Le quitó todo en un día. Lo único que no le quitó fue a la mujer. Que ese es el chiste que muchos dicen. No le quitó a la mujer, de él le quitaba a la mujer, dicen. Porque ella a la final decía, maldice a tu Dios y muérete. Pero él nunca renegó de Dios. Habló de su creación, de su formación. Pero Dios lo formó para tener ¿qué? Más. Él no murió en pobreza. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Dios le entregó el triple de lo que tenía. Necesitamos que cada día el Señor esté en cada circunstancia de nuestra vida, que no debemos de alejarnos del Señor, debemos de ser sabios, amorosos. El Señor nos entrega esa sabiduría, ese amor. Aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, viven sin Dios. Hay gente que ha hecho la oración, pero no vive como su maestro. No habla como su maestro. Usted conoce y usted sabe que usted tiene al Señor Jesús porque usted vive como Él vivió, habla como Él habló. ¿Y Él cómo hablaba? ¿Con prepotencia o con amor?
¿Qué mostró él? Todo lo terrenal. Ay, vamos aquí a comer, a beber, vamos a comprar el camello, los carros de los romanos. ¿Él vino a eso? Los discípulos pensaban que había llegado un hombre para eso. Pero él dijo, no, es que lo mío no está aquí, en este reino. Entonces esta es la razón por la que algunas personas tienen una vida desordenada y tratan de llenar ese vacío de Dios con sustitutos. ¿Cuáles son los sustitutos? El dinero, el licor, los estupefacientes, la inmoralidad sexual, todo lo que son las obras de la carne. Y los que van a la iglesia, porque no se reconocen como iglesia. Y nosotros tenemos que aprender que nosotros somos ¿qué? La iglesia eres tú y yo. Este es el lugar donde se congregan los santos. Amén. Tengan siempre claro eso. Entonces, si no lo llena el Señor, siempre estará ese vacío, porque solo hay una persona que puede satisfacer los anhelos profundos del corazón humano, y ese es Jesucristo. A veces uno quiere satisfacer los anhelos del corazón con lo que uno quiere, y por eso no eres feliz. La felicidad sí existe, pero cuando tú entiendes que Jesús es el que tiene que reinar tu vida. Dios ama tanto a la humanidad que envió a ¿quién? A su Hijo unigénito para que muriese por nosotros, y que todos los que creen en Él puedan ser perdonados, reconciliados con Él. Sin embargo, muchas personas nunca buscarán al Señor, porque aman su pecado, porque no quiere que nadie les diga, pero no saben que el camino es de muerte eterna. No desean que nadie, ni tan siquiera Dios les diga cómo deben de vivir. Yo sí quiero que Dios me diga cómo debo de vivir. Yo sí quiero que el Señor cada día me perfeccione. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere eso? Dice que vamos creciendo como la luz de la aurora que va ¿qué? En aumento, y nos da ¿qué? Un genuino gozo, nos da contentamiento. Solo se encuentra en esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y este es un asunto muy serio, pues después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. Leamos Hebreos 9:27, por favor. ¿Qué dice? Y así como cada persona está destinada ¿a qué? ¿Está destinada a qué? Una sola vez, y después vendrá ¿qué? El juicio. Eso no lo estoy diciendo yo, lo habla la palabra de Dios. Como nuestro Creador, Dios tiene derecho a ser el centro de nuestra vida. Nuestra sociedad es un caos. ¿Qué está pasando en este momento en nuestra sociedad? Un caos, pero hay una esperanza. Dice que cuando está donde sobreabunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia de Dios. Pero ¿sabe? Porque las personas piensan que no necesitan a Dios y no quieren obedecerlo. Y si no confiesan sus pecados, ni reciben a Cristo como Salvador, ni se rinden ante su autoridad, nunca serán salvos, porque son criaturas hechas por Dios. Mire, esto es algo tan básico que uno toda la vida lo predica, pero a la gente se le olvida. ¿Y por qué le digo que le olvidan? Porque quieren hacer reclamaciones que no tienen que hacer. ¿Usted por qué está en esta tierra? Yo quiero que cierre sus ojos. Piense usted por qué está en esta tierra. Cierre sus ojos ahí, piénselo. El Espíritu Santo le hablará a usted en este momento y le dirá por qué está. Usted puede saberlo ya con su pensamiento, pero ¿qué le dice el Espíritu Santo en este momento en su corazón? Dice, pueden abrir sus ojos. Quien acuda a Jesucristo
en arrepentimiento. Mire lo que debe hacer: arrepentimiento, fe, sumisión, recibirá la dirección de Dios para cada paso de la vida. Él es quien nos redime de nuestro pasado y nos da un nuevo corazón y una nueva vida en la que Jesucristo viene a ocupar el lugar principal. Aunque sus planes no sean fáciles, siempre sí son los mejores para nosotros. Amén. Quiero que reflexione con esto y si puede, anótelo. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? Porque a veces la gente cree que hacer la voluntad de Dios es ayunar, orar y leer la palabra. No, esas son las cosas que yo debo de hacer como hijo para no tener ataduras, para tener intimidad y para conocerlo a Él. Eso no es porque usted hace eso, entonces usted es bueno. No, ese es el requisito que usted debe tener como hijo de Dios. Es algo que yo quiero ubicarles. Que yo ayuno, es que yo, claro, usted lo debe de hacer para que usted sea libre de las ataduras. Usted tiene que orar para que usted tenga intimidad con Dios y el día de mañana pueda escuchar su voz. Y tiene que leer la palabra para que usted crezca en conocimiento y pueda estar en esta selva de cemento que está sin Dios. Y sin ley, y sin nada, porque el hombre está apartado de Dios, sin valores, sin principios. Se ha perdido en esta generación esos valores, ese respeto por el otro. La segunda pregunta es: ¿busca el Señor cada día o solo cuando enfrenta una situación con la que no puede lidiar? Ay, Señor, tengo que orar. Ay, sí, ora todo lo que necesita. Porque no ora para estar con Él y tener intimidad con Él, sino para que solo le dé respuestas. Ay, entonces, ¿cómo hago? Cuando usted lo hace por amor a Él, Dios le empieza a dar las respuestas de lo que usted necesita. Pero cuando usted lo hace solamente para que le dé una respuesta, no verá la respuesta. Tercera pregunta: ¿se siente incómodo ante la idea de rendirse a la autoridad de Dios? ¿O esto es algo que le provee una sensación de seguridad y paz? Porque hay gente que dice: pero yo, ¿por qué tengo que hacerlo? Pelea hasta con eso. Es que yo ya estoy muy viejo. Yo ya conozco la vida. Conociste la vida, lo que te tocó sufrir, el dolor por estar alejado de Dios. Y simplemente algunos se persignaban, otros simplemente medio decían: Señor, llévame con bien, pero no tenían intimidad. Por eso la Biblia dice: Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco. Cuando uno no conoce a alguien, cuando uno no tiene intimidad, cuando uno no habla con alguien, cuando uno no tiene una comunión con alguien. Y el Señor se refiere a eso. Entonces ya es de dejar, los que no están orando, dejar esa pereza de orar. ¿Cómo no le da pereza de comer? Y quiere estar comiendo todo el tiempo. ¿Y usted por qué tiene hambre? No, porque es que deja el estómago. ¿Y por qué no tiene hambre y sed de la justicia, del amor, del poder y de la autoridad de Dios? Porque yo le digo que si la oración fuera parte de un alimento físico, usted lo buscaría las 24, 48, 72 horas al día. Pero como es una necesidad y es comida espiritual, usted hace todo lo que usted primero necesita y no le importa esa comida espiritual. Por eso después que viene soledad, cansancio, desasosiego, ¿qué hace que el enemigo tome control de usted? En sus pensamientos, porque sus pensamientos no están alineados con Dios. Yo en la alborada hablaba de la oración eficaz. Y les decía que la oración no era emocional, que la oración era ¿qué? Clara de lo que se quiere, que esté conforme a la palabra de Dios. Dice la Biblia que oraremos por los enfermos y Dios los sanará. La Biblia va y dice: si tienes algo contra tu hermano, ve antes y eso. Y hay gente que es tan orgullosa que todo el mundo le sale a deber. Pues sé humilde. Porque muchas veces por falta de humildad, Dios quita cosas.
Y cuando uno se da cuenta, es demasiado tarde. Bueno, esto de la voluntad tiene tantas cosas, pero es importante conocer la voluntad de Dios. Jesús dijo que sus verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad del Padre. Porque todo aquel, él lo dijo en Marcos, para que anoten la cita, Marcos 3:35, y viene y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En la parábola de los dos hijos, Jesús reprende a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre específicamente. No se arrepintieron ni creyeron. Eso está en Mateo 21:32. En lo más básico, mire, lo más básico, la voluntad de Dios es arrepentirse de nuestros pecados y confiar en Cristo Jesús. Si no hemos dado ese primer paso, entonces aún no hemos aceptado la voluntad de Dios. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que sirve, hay gente que hace, pero no se ha arrepentido. ¿Cómo así, pastora? No se ha arrepentido. Entonces, por eso no puede recibir que la voluntad de Dios. Usted se arrepiente, usted gime. Una cosa es tener un estado de conciencia. Ay, sí, lo fallé. Ay, sí, porque se creen buenos. Yo quiero decirle hoy a todos los que estamos aquí, no somos buenos. El único bueno, santo, eterno, fiel, verdadero es Dios. Amén. El que se crea buena comienza a arrepentirse. Porque el que se cree bueno es bochinchero, murmurador, detractor, daña. El que se cree bueno todavía va y consulta el tarot, lee el tabaco, el cigarrillo, anda que lo lean. Y eso no es de Dios. Y dice que es bueno. Dice que es bueno y va y compra los merjures de la hierba y se la junta en el cuerpo. Dice que es bueno y tiene malos pensamientos hacia el otro. Dice que es bueno y habla mal. Hay que arrepentirse, ¿sí o no? O tengo ángeles aquí. Todos necesitamos, incluyéndome, todos los días de nuestra vida tenemos que arrepentirnos, porque todos los días fallamos. Que vamos en ese camino de ¿qué? De ser mejores. Por eso dice que el crecimiento como la luz de ¿qué? De la aurora, paso a paso. Una vez que recibimos a Cristo por fe. Nosotros recibimos a Cristo ¿por qué? Repita conmigo, por fe. Y por fe somos hechos hijos de Dios. Y Él desea guiarnos en su camino. Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad. Eso Él lo habla en el Salmo 143:10. Vamos dejando por ahí porque ya es bastante, todavía me falta más de la mitad, pero vamos a ese salmo. Salmo 143:10 dice: enséñame a qué. Vamos a leerlo todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres ¿qué? Mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Hacer esa voluntad de Dios. Él requiere revelarla. De hecho, Él ya nos ha dado muchas direcciones en su palabra. Debemos dar gracias en todo. ¿Sabe uno de los secretos por que usted no recibe? Por la queja. Porque usted quiere que le diga ya la respuesta, porque usted oró y porque usted ayunó, porque usted leyó la Biblia y porque usted estuvo ahí. Y entonces usted necesita ya la respuesta. Pues yo quiero decirle que Él se lo dice cuando Él desee decírselo. Cuando usted esté preparado, le va a entregar cuando usted esté preparado. Entonces uno de los secretos es de gracias en todo. Ya, saque de su boca la queja. Eso es un trabajo difícil. Porque uno todo el tiempo tiende a quejarse. Entonces comience a trabajar en eso. Comience a dar ¿qué? Gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Debemos hacer buenas cosas, porque es la voluntad de Dios. Santificarnos, apartarnos de la fornicación,
del adulterio, de todo lo que daña nuestra vida. La voluntad de Dios se puede conocer y demostrar. Mira lo que dice Romanos 12:2 y con esto vamos terminando. No imiten, ¿qué? Leamos, 1, 2 y 3. No imiten conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas que nuevas, al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es que buena, agradable y perfecta. Mire, esta palabra es clara. Este pasaje nos da una secuencia importante para nosotros, que el Hijo de Dios se niega a conformarse al mundo y por el contrario se deja transformar por el Espíritu. Cuando su mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, entonces puede conocer la perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos van a trabajar en su pensamiento? ¿Cuántos van a trabajar en la queja? Ya no se queje, ya lo que Dios le dio y lo que tiene, donde está, está. Ahora tiene que empezar a mirar, es que Dios qué quiere, cuál es el propósito de Él, de esa decisión que usted tomó y hacia dónde va. ¿Cuál es su voluntad perfecta? Amén. Colóquese en sus pies. Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil porque requiere ¿de qué? Diga conmigo, paciencia. Es natural que usted quiera conocer toda la voluntad de Dios a la vez, pero no es así como Él usualmente obra. Él nos revela un paso a la vez. Den un paso hacia adelante los que puedan. Diga, un paso a la vez. Cada movimiento es un paso de fe, de otro paso. ¿Fue fácil o fue difícil dar ese paso? Fue fácil. Ahora devuélvase. Vuelva usted y dé el paso. ¿Fue fácil? Devuélvase. Ahora piense en lo que usted tiene de queja, lo que a usted le duele, lo que a usted le está pesando. Y vaya y dé el paso. Cierre los ojos. Y ahora trate de dar ese paso. Con todo lo que usted está sintiendo, con todo el dolor que carga, con todo lo que le trae ansiedad, con todo lo que le trae tristeza, con todo lo que ha atado tu vida, con todas las maravillas que Satanás ha hecho por los lazos de tu boca, con todo lo que el Señor ha querido darte, pero el diablo quiere quitarte. El gozo, la paz, la fe, la esperanza, el amor. Ahora da ese paso. Da ese paso. ¿Por qué te cuesta dar el paso? Da el segundo paso. Cuesta y duele, ¿cierto? Cada movimiento es un paso de fe y nos permite continuar confiando en Él. Lo importante es que mientras esperamos que nos siga dirigiendo, estamos ocupados haciendo el bien y sabemos qué debemos de hacer. Eso lo dice Santiago 4:7. Como ustedes saben, como Peniel, estamos cumpliendo 2 años. 2 años donde el Señor ha estado. Pero ¿qué es lo que está quitando? Que tú puedas ver la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué es esa piedra que estás cargando? Y no te has arrepentido.
Y has hablado y hablado y hablado y hablado. Y hay un escribiente de Dios y un escribiente del diablo que ha levantado decretos sobre tu vida, o sea de bendición o sea de maldición. ¿Qué crees que haces cada vez que te quejas? Poner una piedrita, un pilar para sepultar tu fe. Cada vez que tú piensas mal, llega a tu corazón y caminas y lo haces, estás colocando cemento para ser sepultado o sepultada. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que debes de arrepentirte hoy? Los que me están viendo, ¿creen que deben de arrepentirse hoy? Dios me va a decir, ven aquí, a ver, Jamie, porque llevas 25 años, 25, sí, más o menos, 25 años. Como llevas 25 años, yo veo el tiempo. O ven iglesia, tal, Peniel Chul, o ven iglesia, fe y amor, o ven. No, Dios va a decir, Jamie, Angélica, Piedad, Eva, y nos va a llamar por nuestro nombre. Va a ser como una película. Y Él te va a decir, por estas cosas, ¿te vas conmigo o no te vas? No vale nada la pena en esta tierra para que tú no hagas la voluntad de Dios. Hay que quitar esa mancha, hay que quitar esa queja. Porque gloria a Dios los que Dios nos llamó aún muy jóvenes. Yo sé, tus pensamientos deben de estar en Dios. Jeremy, tus pensamientos deben de estar en Dios. No hay nada en esta tierra que les dé vida eterna y salvación. Solo Jesús. ¿Qué está pasando por sus mentes? ¿Qué están permitiendo? Aquí en la tierra podemos tener títulos, pero se queda aquí en la tierra. Y cuando alguien se muere, ¿qué es lo primero que dicen? ¡Ay, tan lindo que era! Hasta los que no lo querían a uno. ¡Ay, tan hermoso! Lo enterraron y se fueron. ¿Quién sigue llorando? La familia. Y después de un tiempo ya la familia lo recuerda, pero le tocó seguir la vida. Entonces, ¿quién es el que da la paz, el gozo, la esperanza, la tranquilidad? ¿Quién te muestra tu camino? Vea, para empezar, Peniel Chul fue todo una cosa que uno nunca pensó. Pero a Dios le plació y yo hice la voluntad de Él. Y cuando yo vengo y hago la voluntad de Él, Dios viene y me los trae a ustedes. Porque hay una necesidad, hay una sanidad, hay una liberación. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos arrepentirnos? Vamos a arrepentirnos. Vamos a decirle, Señor, perdónanos. Definitivamente, a veces somos tan orgullosos que creemos que tú nos tienes que responder. Tú no respondes si es tu voluntad. Tú nos hablas si es tu voluntad. Si tú no quieres, no nos hablas hasta cuando tú desees, porque nos estás metiendo en un valle de sombra y muerte. Para que cuando nos saques, seamos diferentes y transformados. Amado Dios, Padre de la gloria, hoy nos arrepentimos de nuestros pecados. Perdónanos si nos hemos quejado. Perdónanos si hemos querido respuestas ya. Perdónanos porque aún hemos criticado, juzgado, lamentado por algo que nos hicieron o nos dieron y lo queríamos de otra forma. Perdónanos.
Porque lo que nos tiene que bastar solo es tu presencia. Lo que nos tienes que bastar es saber que tenemos vida eterna y que debemos de cuidar esa salvación tan grande. Perdónanos y porque hemos pensado, porque hemos orado, porque hemos ayunado y leído la palabra, tú tienes que respondernos. No, Señor, hoy hemos entendido que el ayuno es para mi liberación y mi sanidad, que la oración es para tener intimidad y contarte cómo me siento, y la palabra para que guíes mi camino y me muestres qué debo de hacer. Señor, si he tenido alguna práctica, algún día de mi vida contraria a ti, si visité agoreros, hechiceros, santeros, brujos, si llegué a ir a donde los chamanes para que unieran a mi familia, para que hicieran cosas, perdóname hoy, pídale perdón hoy al Señor por esa práctica. Porque si usted no lo hace, esas prácticas se van llevando uno a uno de su familia, los va cortando, los va dañando. Así que hoy arrepiéntase si han tenido esa práctica. Y dígale, Señor, tú nos has lavado con tu sangre. Y dígale, Señor, lávame en el día de hoy con tu sangre preciosa, con hisopo, Señor. Limpia mis ojos, mis oídos con colirio, para que yo pueda verte, sentirte. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, creemos que tú eres amor. Amén y amén. Vamos a lo segundo. ¿Cuántos quieren entregarle nuevamente al Señor este tercer año que iniciamos de Peniel Shur? Los que puedan, coloquémonos de rodillas y le vamos a entregar la iglesia este año, porque Peniel Shur no le pertenece a la pastora Patricia. Peniel Shur le pertenece al Señor Jesús. Señor, hoy venimos como iglesia, nos postramos ante ti, entregamos este nuevo año, este tercer año de la iglesia. Paséate, Señor. Trae almas del norte, del sur, del oriente, del oeste, del occidente, del centro, de la ciudad de Cali, de las naciones de la tierra. Presentamos, Dios mío, todas las plataformas digitales te pertenecen a ti, Señor. Todo lo que hacemos en Peniel Shur, cada oración, tú dijiste que traías personas para transformarlas, sanarlas, libertarlas y luego enviarlas a abrir otros lugares para que prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hoy te entregamos a Peniel Shur. Perdónanos si hemos pecado contra ti, con palabras, con acciones, si hemos hecho cosas incorrectas. Oh Dios mío, venimos ante ti, consagramos a Peniel Shur, declaramos que el fuego de tu Espíritu está con nosotros. Espíritu Santo, te entrego la grey de Peniel Shur, te entrego mi vida como apóstol y como profeta, como pastora. Te entrego, Dios mío, cada niño, cada joven, cada anciano, cada matrimonio de los que están aquí. Te los entrego porque no son de ellos mismos, sino tuyos. Presento, Señor, a los bebés, a los que están en gestación, a los que vienen, a los jóvenes. Te entrego a cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor por nuestra congregación. Amén y amén. Y bueno, acordé que vamos a hacer un compartir conforme lo que el Señor me decía. Entonces vamos a acomodar
vamos a acomodar para eso, pero antes de hacerlo me despido de los que nos están viendo en nuestras plataformas digitales. Si esta palabra ha tocado tu corazón, haz esta oración conmigo. Vamos a orar por las personas. Señor Jesús, permite que sus pecados sean perdonados. Dile que mis pecados sean perdonados. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, toma control de mí. Amén y amén. Busca un lugar en donde congregarte. Si vives en Cali, te invitamos a Peniel Chur, no importa por lo que hayas pasado. Ven. Si te has apartado de Dios, ven, porque hay lazos de amor para ti. Y los que nos están viendo de otros lugares, de otras naciones, los invitamos a que se conecten y vean todos nuestros programas, todo lo que estamos haciendo. Conéctate a la Alborada para orar y a todos nuestros eventos. Que Dios les bendiga. Chao.